Continuamos. Él y será Dios Padre, Diosa Madre. Te he amado antes, te amo hoy y volveré a amarte. El tiempo vuelve. Os saludo con mis mejores deseos de paz profunda. Antes de continuar te pido que te suscribas al canal. Shalom. Si comparamos los elementos químicos con los reinos vegetal y animal, podemos ver que en los tres reinos existen las dos polaridades, paréntesis, dualidad, con sus concebidas excepciones, es decir, hombres, mujeres y, por convenio científico se asignó a los protones carga positiva y a los electrones negativa, pudiendo haber sido al contrario. Al principio de los descubrimientos de la energía eléctrica fue al revés y se decía que lo positivo fluía hacia lo negativo, y fue hasta que el físico Bohr, con su modelo atómico, mostró que eran los electrones los que se movían para generar una corriente eléctrica, es decir, que los electrones se mueven del polo negativo de una batería hacia el positivo. Continuando con la dualidad, podemos ver la existencia de esta en el átomo y por similitud comparar lo masculino con el protón y lo femenino con el electrón. En la astrología se habla de características masculinas y eléctricas y femeninas y magnéticas. La realidad, sin embargo, en el universo nada es absoluto, y en todo existe una parte positiva o masculina y otra negativa o femenina. Vean abajo. Cada uno de nosotros posee una energía masculina y otra femenina dentro de sí. En la filosofía china se maneja el concepto de yin y el yang para designar la dualidad del universo, siendo el yang la energía masculina y el yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración. El filósofo Emmanuel Kant habla de la dualidad de la razón práctica y la razón pura. En teología, el principio del dualismo divino se basa en la existencia de Dios asociado con el bien y la luz, en contraposición con el mal que es representado por el diablo, el ángel caído. La filosofía Rosacruz considera al ser humano en el plano terrenal como un ser dual, conformado por un cuerpo hecho de los elementos de la tierra y un alma inmortal y perfecta, chispa del alma universal. Esta manifestación se conoce como alma-personalidad y es autónoma. El cuerpo vive mientras el alma permanece en el cuerpo que vive a aquella para su evolución. En el momento de la transición, entre paréntesis, muerte, el alma abandona el cuerpo y se reintegra con los planos cósmicos, en donde mora hasta la siguiente encarnación, en un nuevo cuerpo, para seguir el proceso evolutivo. Durante la vida, un ser humano, esta se sostiene a través de la energía, fuente de la creación, pero dicha energía es de naturaleza dual, una parte positiva proveniente del cósmico y que alimenta el cuerpo por medio de la respiración, y otra de naturaleza negativa que se adquiere a través de la ingestión de los elementos de la tierra por medio de los alimentos. Para que pueda haber una existencia armoniosa, paréntesis saludable, es necesario el equilibrio entre las dos polaridades, la espiritual y la material. Pero para la manifestación de la vida en un nuevo cuerpo es necesaria la unión de las dos polaridades, la negativa o femenina y la positiva masculina, que al integrarse dan como manifestación un nuevo ser, que en el momento del nacimiento es penetrado por una parte del alma universal
como una reencarnación de un alma que regresa para continuar su evolución. Con el proceso anterior se cumple la ley de polos iguales se repelen y polos contrarios se atraen. Al realizarse esta unión, hay una manifestación que da como resultado un nuevo ser, una corriente eléctrica, la formación de un compuesto químico o la formación de un campo magnético con sus dos polaridades, el norte y el sur. Cuando intentamos comprender nuestro ser, nos damos cuenta de una realidad. Somos un solo ser, pero al mismo tiempo somos una dualidad, un alguien con nosotros mismos, pero esta unidad contiene una dualidad, un cuerpo y un alma, una parte material y otra espiritual. En esta época materialista, esto se presenta vestido de ciencia, que argumenta que todo humano se relaciona con lo material y que el ser humano es tan material como todos los otros seres de la naturaleza. Lo explican como una organización de elementos químicos. Añaden que la ciencia ya ha explicado muchos aspectos del ser humano y predice que en el futuro la ciencia explicará totalmente todo lo que falta por saber. Sin embargo, el materialismo es un reduccionismo ilegítimo. Intenta explicar toda la realidad recurriendo solo a los componentes materiales y a su funcionamiento, renunciando a cualquier pregunta de otro tipo. Este reduccionismo carece de base e incluso va contra el rigor científico, porque no distingue los diferentes niveles de la realidad y las diferentes perspectivas que deben adoptarse para conocerlos. Lo anterior me recuerda una anécdota que leía o escuché en alguna parte. Cuentan que un día se reunieron los sabios más prestigiosos del planeta para discutir sobre Dios, llegando a la conclusión que él ya no era necesario, pues ellos podían hacerlo todo. Entonces se escuchó una voz, la de él, que les retó a que hicieran un ser humano. Rápidamente se pusieron de acuerdo y formaron comisiones. Unos debían de procurar tierra y otro agua. Entonces la voz de Dios les dijo: estoy de acuerdo, pero usen su tierrita y su agüita, no las mías. En otras ocasiones, las críticas a la espiritualidad humana se basan en la posibilidad de construir máquinas que igualen e incluso superen las capacidades humanas. Sin duda, las máquinas nos pueden igualar y superar en muchos aspectos, pero carecen de la interioridad característica de la persona y de las capacidades relacionadas con esta interioridad, capacidad intelectual y argumentativa, conciencia personal y moral, capacidad de amar y ser amado, por ejemplo, cierra paréntesis. Los intentos por equiparar las máquinas con las personas suelen incurrir en una falta básica. Exigen que se defina la persona humana en función de unas operaciones concretas que pueden ser imitadas por las máquinas. La dualidad divina. El estudio de la filosofía hermética, entre comillas, el Kybalión, es el tratado de los 7 principios herméticos. 1. El principio del mentalismo. 2. El principio de correspondencia. 3. El principio de vibración. 4. El principio de polaridad. 5. El principio del ritmo. 6. El principio de causa y efecto. 7. El principio de generación. El segundo, el principio de correspondencia, dice: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. La comprensión de este principio es una clave para resolver muchos de los secretos de la naturaleza. Hay muchos planos desconocidos, pero cuando aplicamos la ley de correspondencia se hace más claro a nuestra comprensión. En el cuarto principio se dice que todo es doble, todo tiene 2 polos.
Todos los pares de opuestos y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Todas las verdades son semiverdades. El principio explica que en cada cosa hay dos polos y que los opuestos no son en realidad sino los extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos, por ejemplo, el calor y el frío, aunque opuestos son realmente la misma cosa. El mismo principio opera en el plano mental. Tomemos por ejemplo el amor y el odio, dos aspectos mentales completamente distintos. Notaremos que hay muchos grados entre ambos. El bien y el mal no son sino los polos de una misma y sola cosa, y el hermetista conoce el arte de transmutar el mal en bien. El séptimo gran principio hermético, el principio del género, encierra la verdad de que el género se manifiesta en todo, de que los principios femenino y masculino están siempre presentes y en plena actividad en todos los fenómenos y en cada uno de los planos. La palabra género deriva del latín que significa concebir, procrear, generar, crear, producir. Un momento de consideración sobre el asunto demostrará que esta palabra tiene un significado más amplio y general que el término sexo. El sexo no es más que una manifestación del género en cierto plano del gran plano físico de la vida orgánica. La dualidad divina. De la introducción, los tres principios herméticos expresados arriba y lo concerniente a los elementos químicos, la electricidad y la ontología Rosacruz puede llegarse a la conclusión de que el todo, Dios o el nombre que deseamos darle, es naturaleza dual y como lo expresa el inicio de esta conferencia. Pero Dios no era un ser único, no reinaba a solas sobre el universo, gobernaba con su compañera, su bien amada. Todo lo anterior, la oración del Padre Nuestro, enseñada por el Maestro Jesús, también puede expresarse como sigue. Padres nuestros bondadosos que reinan en el universo, santificados sean sus nombres, vengan a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas y errores como nos perdonamos a nosotros mismos y a los demás. Condúzcanos por el camino del bien y aléjenos de las tentaciones del mal, que así sea. Noel López. Si te gustó, da un clic, suscríbete al canal y comparte. Envíame tus comentarios y activa la campana de notificaciones. Que la luz, la vida y el amor sea con vosotros. Y hasta que volvamos a encontrarnos, Dios os guarde en la palma de su mano. Namaste.